incomparable, Jesús amigo fiel, refugio del que huye del enemigo. Aleluya. Sujeta compasión a ti mi corazón, Amén. ya que para salvarme sufriste la pasión y a mí tu rostro es un lleno de amor. Amén. Sol pura de justicia, dulce consolador. Es verdad. Tu influencia salta, la vida es Bendito tu nombre, Padre. gozar de tu presencia, eso solo es vivir. Jesús, riqueza mía, mi amante Salvador, eres en mi flaqueza, mi fuerte protector. Gracias, Señor. Jamás el enemigo podrá turbar mi paz. Aleluya. Por más que lo intentare, no lo permitirá. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios les bendiga, hermanos. Le damos gracias al Señor, porque el Señor los concedió estar anoche aquí un rato en la noche, y hoy estamos aquí para alabar al Señor, ya que el Señor todos los días dice que son nuevas cada mañana. Gracias al Señor. Quería cantar esta alabanza porque hoy el mensaje lo quería hacer predicado. Porque hoy vamos a hablar de ese tesoro. Por eso dice la alabanza: tesoro incomparable, Jesús, mi amigo fiel, porque no hay otro. Dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos: ya no los llamaré siervos, sino amigos, porque el siervo Dios no sabe qué es lo que hace su Señor, más a vosotros os he dado saber todos los misterios del reino de los cielos. Así es que nuestro Señor Jesucristo es el tesoro incomparable de lo que vamos a hablar en esta tarde. Vayan abriendo la Santa Escritura en 2 Corintios. En 2 Corintios vamos a hablar en esta tarde un mensaje que no lo deja a nadie afuera, sino que los abraza a todos. En su nombre del Señor. Porque a veces decimos nosotros este mensaje para Julán. No. Hoy vamos a hablar de algo que es para todos. Y que todos lo sentimos, y aunque cuando estamos jóvenes pensábamos que todo el tiempo la juventud le íbamos a tener, así como cuando hermano Aníbal, cuando le decían que usted podía pasar aquella máquina. Pero ya cuando van cayendo los años, ya te veré. Dios bendiga a todos los jóvenes que están en su propia fuerza. Uno quisiera que esa fuerza así permaneciera en uno. Dios bendiga a nuestro hermano Martín, a nuestro hermano Martín, a nuestro hermano Juan,
todos mis hermanos que ya ellos ya sintieron el cambio, que es cuando ya va pasando factura en nuestro cuerpo los años. Les dije, 1 Corintios, Segunda Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4. Segunda Corintios capítulo 4. Vamos a leer el versículo 7 hasta el versículo 10 del capítulo 4 de 2 Corintios. Amén. Creo que acá lo encontraron. 2 Corintios capítulo 4, versículo 7 hasta el versículo 10. Le vamos a leer el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dice el 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Dice el 10, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Esto lo vivieron los apóstoles porque ellos sufrieron la persecución y el deseo de los que no querían que este evangelio llegara a nosotros era destruirlos de una, pero como lo que dijo aquel varón, que si era de parte de Dios no iban a poderlo destruir. Otras cosas habían destruido, se habían levantado otros y han sido muerto tanto el dirigente como los que lo seguían. Y les dijo que vieron lo que iban a hacer respecto a los apóstoles. Porque si este consejo, esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podré destruir. Amén. Y como es de Dios, no la pudieron destruir. Terminó el tiempo de que ellos se llevaban la delantera, pero el evangelio siga. En ese nombre del Señor. Así es que aquí vemos lo que dice el apóstol Pablo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Qué precioso es tener este tesoro. Mire, cuando alguien encuentra un tesoro, de lo que encuentran así que enterraron, gran alegría, y toda la pobreza que tenía hasta allí llegó, porque hay al descubrir tesoros, pero nosotros hemos encontrado el mejor tesoro, el que no lo va a ser quitado. En el nombre del Señor. Eso sí, si le somos fieles, en el nombre del Señor. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Y para que podamos ver lo que el apóstol Pablo quería decir, si ustedes quieren pueden leerlo, y si no, solo yo aquí, yo solamente lo leo aquí. En 1 Corintios 2, 1 al 5, que es el contexto de lo que hemos leído allí. Dice, así que hermanos,
cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 1 Corintios 2:5, 2:1 al 5. El apóstol Pablo, él tenía como presentarse con sabiduría de este mundo, porque dice que había sido preparado a los pies de Gamaliel. Pero él es el que dijo, yo no soy digno de ser apóstol. Yo soy el más pequeño, porque yo perseguía a la iglesia. Y aquí podemos ver los dos versículos que dice antes de comenzar lo que este mensaje hemos leído. Aquí lo tienen cerquita, aquí se lo pueden leer porque aquí está el versículo. Hemos leído el versículo 7, vamos a leer el versículo 5 y 6. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Porque el apóstol Pablo, él pudo ver esa luz que nosotros no le hemos visto. Pero él dice que vio esa luz que era superior a la luz del sol cuando está en su fuerza. ¿Quién puede ver al sol cuando está en su fuerza? Y el apóstol Pablo la vino y dice que cayó al suelo y oyó una voz también que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y él dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ciego ya. Así es que el apóstol Pablo tiene razón de decir estas palabras, porque Dios que anunció que de las tinieblas resplandeciese la luz, porque el apóstol Pablo, él era tinieblas, pero le resplandeció la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones, dice, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, porque Jesucristo es el centro. En su nombre del Señor. Y aquí dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios, sea de Dios y no de los hombres. Vemos que este tesoro está en vasos de barro. El vaso es muy frágil, da muchos servicios, pero es muy frágil. Pero como no es el valor en y aún el vaso, un depósito, ya con una cosa de valor,
le da valor a todo. Sí, amén. ¿Verdad? Amén, así es. Este vaso, este barro, con este tesoro, ya no somos los mismos. Por lo que dice en una parte de la palabra del Señor, carísimos hermanos, porque nosotros tenemos ese tesoro, que es Cristo, que nos trajo esta salvación. Mire, hablar de ser salvos, al leer esas partes de la Escritura, donde dice que está un lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles, y todo el que obedezca a Satanás y a sus ángeles también va a ir a ese lugar, y está ese lugar preparado para los que van a ser salvos. Es un gran tesoro que nosotros tenemos en nuestro nombre del Señor. Así es que, como primero habla de este tesoro y después del vaso, Señor lo ayude para que este reloj se detenga un poquito, como fue con Josué. Sí. Vamos a hablar de este tesoro. Sí, que aún lo que estamos viendo hoy, que no quiere caer la lluvia cuando se necesita. Vamos a ver aquí lo que dice que esa lluvia es un tesoro. Pues. Mire, aquí dice aquí, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Deuteronomio 28:12. Qué precioso era esa promesa para Israel, que las iba a derramar, iba a abrir los cielos, el tesoro de los cielos, y les iba a enviar la lluvia a su tiempo, como cuando uno le pone el abono a la siembra y tarda uno más en poner el abono que Dios envía la lluvia. Yo sembré unos mates de maíz, tiene ya casi 8 días y no ha caído lluvia. Pero eso no quiere decir que por eso nosotros no vamos a comer, sino que el Señor, Él sabe que todo eso tenemos necesidad. Y sigue hablando sobre este tesoro. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. No viene de los hombres, viene de arriba. Como dice Marino, de arriba viene lo bueno. Dios es el nombre del Señor. Proverbios 2:3-6, y sigue diciendo sobre este tesoro. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, en un campo, en el cual un hombre halla. Mateo 13:44. En el nombre del Señor. Este tesoro escondido en un campo. Y el campo es el mundo. Y el tesoro es Jesucristo. En el nombre del Señor. Él es el tesoro. Y sigue aquí hablando sobre el tesoro. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro
sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Éxodo 19:5. Jehová Dios le prometió al pueblo de Israel que si le obedecían, iban a ser su especial tesoro. ¿Por qué es que las naciones tanto desean que sea de ellos Israel? Porque Israel tiene muchas riquezas, tiene ese tesoro y tiene las promesas del Señor. Pero también la iglesia, también no solo el pueblo de Israel, sino también la iglesia tiene esas promesas de este tesoro. La iglesia también tiene promesas de este tesoro con Cristo, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, ¿en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Eso es para nosotros. Colosenses 2, 2 y 3. ¿En quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? En nuestro Dios y en nuestro Señor Jesucristo. Ellos son los dueños de este tesoro. Y si nosotros los esforzamos por escudriñar, vamos a poder hablar algo bueno. Pero hay veces dejamos mucho que desear. Y aquí habla ya lo que es para la iglesia. Pongan cuidado aquí lo que les voy a decir aquí. Porque hay veces, cuando nosotros abrimos nuestra boca, no son cosas buenas las que salen de nuestra boca, sino que a cualquier hermano o a cualquier hermana dañamos. Y eso no es ningún tesoro. Eso no es ningún tesoro. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo 12, 35 al 37. Qué precioso es cuando hablamos, es como que alguien encuentre un tesoro, que lo alegremos con lo que le decimos. Pero ¿qué pasa en nosotros? A veces con solo que vean ahí a quien le toca, dicen, no, lo va a dar duro. Mire, si amonestáramos conforme a la Escritura, está bien. Porque dice la palabra del Señor que ninguna aprehensión al presente parece ser de gozo, sino de tristeza, pero es para vida. Pero si nosotros apartamos a un lado la palabra del Señor y comenzamos a hablar cosas que no están aquí escritas, podemos después decir a la iglesia, mejor me hubiera quedado ahí en la casa, meciéndome en la hamaca, como tiene el hermano José Ábrego, unos árboles allí donde pone que ese es el puesto favorito de él, con una hamaca. A ver, cuando uno llega a buscarlo, no crean que está allí en la entrada, ya hasta el fondo, en una parte fresca. Y él puede decir, si a eso vine, mejor allá me hubiera quedado. Pero aquí sigue hablando sobre lo que es el tesoro. En vasos de barro.
Aquí dice frágil, porque eso es ya lo que es el vaso. Frágil, fragilidad del vaso de barro. Fragilidad del vaso de barro. Y un tesoro de gran precio. Porque una cosa es hallar un tesoro de gran precio y otra cosa hallar algo pequeño. Yo me recuerdo como de cuando dice nuestro hermano Antonio que halló unos billetes, ¿va? Y a 100, ¿va? No, y a 100, mire. Y va que se alegró. Y ya hallaron un gran tesoro donde los cubre todos los requisitos para ya no pensar en trabajar materialmente. ¡Qué precioso! Pero nosotros hemos encontrado un tesoro de gran precio. Eso sí, que si nosotros estamos con este tesoro unidos, nosotros tenemos un gran valor. Pero separados de ese tesoro, nosotros no, ¿sabe para qué estamos buenos nosotros ya separados de ese tesoro? Para que los echen al fuego. Vamos a ver quién es este gran tesoro que no podemos nosotros separarnos de él. Separados de mí, nada podés hacer, dijo el Señor Cristo. Juan 15, 5. Y dice el versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Eso nos pasaría a nosotros si nos separamos de este tesoro que ni siquiera nosotros lo buscábamos, sino que Él lo buscó a nosotros. Así dice la palabra del Señor. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí del mundo. Bendito su nombre del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Un gran tesoro. No tenemos encontrado un gran tesoro, pero eso sí, separados de él, ya no somos carísimos. Dijo un joven ayer que dijo que se había sacado una nota, no se recuerdan los que vinieron, ¿no? Dijo que le habían puesto una nota que era 0.0. 0.0. 0 y 0 no es nada. Así quedáramos nosotros si los separamos de este tesoro. Pero miren, nosotros dice que somos vaso de barro. Mire cómo dice aquí. Pero tenemos este tesoro. Ya vimos, va. Ya vimos quién es el tesoro, va. Que es nuestro Señor Jesucristo y la salvación que nos ha traído. Ese es el tesoro. Pero vamos a hablar sobre estos vasos de barro. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Vamos a hablar sobre estos vasos. Y son de barro, frágiles, muy delicados. A veces se predican, y es verdad, pero no son solo mis hermanas las que son más frágiles, sino que también nosotros somos iguales, porque somos los mismos vasos. Vaso de barro.
la iglesia. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. 1 Pedro 3:7. Como a vaso más frágil. Pero cuando dice más frágil, es que nosotros somos frágiles también. No son solo mis hermanas, también nosotros somos frágiles. Fíjese que a Israel, hace poco un hermano predicó sobre aquí, pero como hoy nos ha tocado a nosotros también hablar sobre esto, sobre este vaso de barro que es la iglesia. Y mis hermanos predicaron sobre la vasija de barro. ¿Sí? Y como este mensaje, gracias al Señor, no es que digan mis hermanos, como el hermano ayer predicó y habló sobre la vasija de barro, también mis hermanos también van a predicar. Nuestros hermanos Servelio sabe que el que iba adelante era uno. Ahí pueden ver ustedes, los que tienen ahí en el calendario saben que el que lleva el mensaje, el hermano Isidro, él fue el que me dio la cita. Y yo iba a segundear, pero yo sí siempre iba a hablar sobre esto de Iba a tomar el mismo. Pero ya el hermano Cervello ya le fue ya agregado y ya tiempo también. ¿Ya? Vasija de barro. Allí predicaban mis hermanos. Y descendí a casa del alfarero. Y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija. Según le pareció mejor hacerla. Entonces, mire, ya hasta que la vasija se le echó a perder en su mano, hasta entonces le vino el mensaje de Jehová. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, hasta consigno está aquí, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Jeremías 18:3 al 6. ¿Quién es la vasija de barro? Israel. ¿Quién es este vaso de barro? Es la iglesia. Israel es la vasija. ¿Cuál es la diferencia entre vasija y vaso? Que la vasija agarra más, es más grande, y el vaso agarra menos. Pero de barro son los dos, frágiles los dos, de la misma masa. Y aquí dice vaso y vasija. Vaso y vasija. Vaso, la iglesia, vasija, Israel. Dos clases de vaso, como quiere decir, dos clases de depósito. Hablar así. Dos clases. Y hubo una diferencia entre los dos. Hubo una diferencia entre la vasija y el vaso. Y el apóstol Pablo, como él es también del pueblo hebreo, él decía que era hebreo de hebreos, el apóstol Pablo, pero apóstol a los gentiles, pero él era hebreo de hebreos, y él menciona en cuanto a celo, fariseo. Y ahí hay un... Pero si yo hablo sobre eso, me pasa el tiempo. Pero aquí vamos a ver sobre estas dos clases de vaso. Pongan cuidado, van a ver la diferencia. Démosle gracias al Señor nosotros,
en esta diferencia que vamos a ver entre los dos. De manera que quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Porque quien ha resistido a su voluntad. Más antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa? De la misma, no es de otra, es de la misma masa. Un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas. Y para hacer notorio las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Romanos 9, 18 al 24. Ya que aquí en la iglesia está compuesta de judíos y gentiles. Hay de los dos. Aunque del pueblo de Israel es menos, pues como a ellos les va a ser abierto el tiempo de gracia hasta que la iglesia sea levantada. Pero la misericordia de Dios ha sido abierta para los dos pueblos. Porque uno de Israel que vino aquí, él dijo, yo me voy con ustedes. ¿Por qué? Porque forma parte de la iglesia. Vaya, hasta aquí vemos lo que es el vaso, el tesoro. Aquí hemos visto lo que es el tesoro y el vaso. Pero hoy vamos a hablar siempre de lo que es el vaso. De debilidad y poder. Debilidad humana. Frágil. Manifestada en todos los hombres. Esta debilidad humana está manifestada en todos los hombres. Y allí donde dicen todos los hombres también llevan mis hermanas. Pues como aquí en Cristo está compuesto de varón y hembra. Pero aquí dicen todos los hombres, porque el hombre es el que quiere resaltar que por ser hombre, mira, ahí en el mundo, el hombre dice que el que sabe pelear, por ser hombre, dice yo soy fuerte y quiere tener de menos a otro. Pero no, todos somos débiles. El que ya mató al primero, él dice, voy a ir a matar a este. Y a veces cuando sale, no sucedió que fue a matar, no que lo mataron, porque como es frágil también, es débil. Y todos los hombres tienen la parte débil. Aquí vamos a ver sobre la fragilidad, la debilidad humana y fragilidad manifestada en todos los hombres. Vamos a ver aquí una parte importante. Y aquí dice que ¿cómo es que Dios, así a Dios le plació, que para manifestar su poder, quería que participara un hombre para manifestar su poder, para que vieran lo que era la debilidad del hombre y el poder de Dios. Vamos a ver aquí en Éxodo. Ustedes quieren, en Éxodo
Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban. ¿Cuántos tienen esa fuerza para tener la mano solo levantada? A ver, alguno. No hay ni uno. Sí. Mire, yo cuando viajaba a trabajar, a veces me rendía de ir con la mano levantada. Deseando uno un asiento. Pues mire, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban. Por lo que tomaron una piedra. ¿Y quién era esa piedra que lo seguía? Era Cristo. Por lo cual tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos. Mire, él sentado, pero con las manos levantadas, él sentado, pues, con las manos levantadas y dos teniéndole las manos así levantadas, para que él no la bajara. Sí, Hur y Aarón. Sí, eso vamos a ver. Miren lo que dice nuestro hermano Elías, que Josué dice, él peleando, dice. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Éxodo 17, 11 al 12. Moisés sentado en aquella piedra y Aarón y Hur tienen las manos levantadas y Josué y ellos volando cabezas, peleando. Dice que mire cómo era el deseo de nuestro Dios de que hubiera un hombre que tenía que tener las manos levantadas para él hacer que ganaran la victoria. Porque y le siguen diciendo a Moisés, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti solo, no podrás hacerlo tú solo. Éxodo 18, 18. ¿Qué les parece si cuando la iglesia creció estuviera solo nuestro hermano Martín para que él dirigiera todo? Porque nuestro hermano Martín hubo tiempo que estuvo en sustituto y después siguió nuestro hermano Servenio. Ellos saben que es el pastor. Pero le dijeron a Moisés, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. ¿Por qué cada vez dice hermano Aníbal que eres ayudante de los ayudantes? Porque se necesita ayuda, ¿va? Necesita ayuda. ¿Verdad? Sí, y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Números 11:11. Él estaba diciendo estas palabras porque él estaba cansado. Pero no era que no fuera manso. Él estaba cansado. Pero no era porque no fuera el manso, porque me dice aquí, y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre toda la tierra.
número 12:3. Él decía estas palabras porque el trabajo era bastante. Y no era fácil ir con aquel pueblo. Es algo parecido como cuando la iglesia está toda, que no da ningún problema, el pastor y toda la directiva pueden tomar ellos decisiones que después de un culto ellos van a descansar, pero hay veces que la iglesia, cuando no quiere obedecer, hace trabajar más al pastor y a la directiva. No es que no se cansen, ¿no? Los que ya subimos que es ser directivo, ya gracias al Señor, hermano Neva, ya no, ya sabemos que es ser directivo. Solo nos va quedando nuestro hermano Amos, Dios le bendiga. Pero seguimos hablando sobre esto de que la debilidad del hombre, debilidad humana, fragilidad, manifestada en todos los hombres. Y que también, y que Moisés, él se cansó, pero también Elías. Sí. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, Sí. y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Salía caliente. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Era cuando Elías iba huyendo de Jezabel. Alguien puede decir: Elías, qué cobarde era. No, una cosa es que le cuentan a uno que otro está en peligro, y otra cosa es que sea con nosotros. Mire, cuando no vamos a hablar algo bueno, si cuando no va a ser tesoro, cuando va a salir de nuestra boca, mejor no la abramos. Porque si Elías se fue a huir, porque sabía que Jezabel, esa lo iba a matar. Porque ella hizo juramento. Cuando esa era la forma de ellos hacer juramento. Cuando decían: así me hagan los dioses y aún me añadan, dijo. Si el día de mañana, dijo, la cabeza de Elías no está como nuestra. Él tenía que escapar, pues, porque si no, no hubiera muerto. Y era muerto. ¿Cómo no iba a afligir? Pero siempre seguimos viendo esto de la fragilidad de los hombres. De los hombres. Y aquí en esta cita que vamos a ver, porque podemos decir: sí, hermano Juan, él ya no camina con fuerza porque por los años, hermano Martín ya no camina con fuerza por los años. No, así es cuando los caigan nosotros otros años, a ver si los vamos a sentir igual. Y aquí a 40 años ya va a ver. Entonces que diga lo que dice, pero diga. Porque aquí vamos a ver que la debilidad no es solamente para los viejos, pero hay una promesa para todos. Mira aquí lo que dice la palabra del Señor. Es la palabra del Señor, no soy yo. Yo lo que estoy haciendo aquí, leyendo lo que dice la palabra del Señor, pero esto ya está escrito. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Sí. Pero aquí va la promesa. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Isaías 40, 30 y 31. O sea que todos nos cansamos y los fatigamos. Yo me recuerdo cuando estaba en mi fuerza. No, si en el trabajo uno se cansa. Nuestro hermano Hugo se ve con fuerza todavía, pero invento que el trabajo lo cansa. Una cosa es ver que otros están fatigados y otra cosa es entrar al juego.
No, pues dile. ¿Verdad? Ahí va el libro. Estar aquí. ¿Verdad que no se parece? No me parece. No, no se parece. Pero seguimos viendo esto de sobre la fragilidad del hombre, de este vaso de barro. Y mire, aquí vamos a hablar de algo, de alguien que es nombrado en la Escritura. En la primera batalla, va un nombrado en la Escritura, dos nombrados. El reto era que para qué iban a pelear los pueblos. Y ese reto lo hacía que se consideraba que tenía fuerza. Él dijo, yo la llevo de ganar. Yo, a este jovencito, dijo, en la primera me lo llevo. Pero sucedió lo contrario. Dice aquí la palabra del Señor, hablando de la fragilidad y la debilidad del hombre, no importando cómo se crea. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová, que es este tesoro que tiene la fuerza. En nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos. Ya no está hablando solo de que con el que iba a pelear. Y daré los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra. Primero Samuel 17, 45 y 46. Aquí el filisteo perdió y David, con muy bien el nombre de Jehová, salió victorioso. Pero como los filisteos no se iban a quedar así nomás, si eran caprichosos, ¿no es cierto?